Muy buenas noches, amigos. Estamos en la cuarta edición de Radar Electoral 2026 a través de la plataforma de la Coordinadora Republicana. Los saluda su amiga de siempre, Mariela Bianchi, que hoy tiene un invitado especial. Esta vez vamos a entrevistar a Luis Martín de Ataco Velázquez. Él es doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, especialista en políticas públicas, eh, tanto en temas de inteligencia como también en relaciones internacionales. Él postula por País para Todos con el número 1 al Senado por Lima. Así que vamos a conocer a este candidato que, bueno, es la primera vez que estoy entrevistando a un candidato del Partido País para Todos, cuyo líder es Carlos Álvarez, que postula a la presidencia, y vamos a conocer un poco cuál es la mística, la ideología y qué espíritu les mueve a aquellos que postulan por este partido. Luis, muy buenas noches y un gusto tenerte en la plataforma de la Coordinadora Republicana. El gusto es mío, con una complacencia muy grata y por la oportunidad que me brindas, Mariela, te agradezco desde ya. Y bueno, estoy listo para iniciar la entrevista y un saludo cordial también para todos tus seguidores. Muchas gracias. Hoy estuve en una conferencia de la Universidad San Martín sobre cómo ser un candidato disruptivo en medio de un panorama electoral en la que mucha gente, un porcentaje alto de la población no quiere saber nada de los políticos. Cómo hacer que los electores de alguna manera se acuerden de mí como candidato y voten el 12 de abril. Y nos estuvieron dando algunos tips a los candidatos y yo quisiera empezar por la primera pregunta. ¿Cómo te defines, Luis? Quiero que la gente te conozca, pero no solamente de alguna manera de la parte técnica de la que vamos a hablar definitivamente, sino también como persona. ¿Cómo te defines y por qué decidiste postularte al Senado? ¿Cuáles son tus motivaciones? Bien, bueno, en primer lugar, como bien sabes, yo soy coronel del ejército, ya en situación militar de retiro. Y bueno, más que unas motivaciones, te diría, considero yo que hablar, digamos, en el sentido de una vocación militar, que es la que me llevó al inicio de mi carrera desde muy temprana edad, donde por cierto, pues uno entrega y dedica su tiempo como un apostolado a esa vida, ¿no es verdad? Donde hay sacrificio, donde hay disciplina, honor, ¿no? Basado pues en ¿cómo se llama? En una característica muy personal, digamos, del hecho, digamos, con un fuerte sentido de patriotismo, ¿sí? Y sentido, digamos, de querer proteger a las personas, ¿no? Y defender al país, defender a tu patria. Entonces, digamos, esta vocación militar fue la que igualmente me impulsó, digamos, a iniciar esta carrera en mi candidatura como al Senado, basado en los mismos principios de vocación, de servicio al país. Yo creo de que todo candidato debe tener una vocación de servicio. Por ahí empieza, digamos, el punto de partida para poder eh, llegar a esa integridad que requiere, digamos, el candidato, esa transparencia de no llegar por simplemente por, ¿cómo se llama?, una cuestión personal, sino de servicio a la comunidad, de servicio al país. Y eso inclusive, bueno, está más que dicho en la carrera militar, nosotros incluso hasta perder la vida si fuera necesaria, o sea, cuando tenemos que entregarnos a ese servicio por nuestro país, así lo hacemos y así lo concebimos. Naturalmente, ahora en este es un nuevo escenario que voy digamos, a entrar en esta política, digamos, de las candidaturas. Y bueno, creo yo que por ahí parte, digamos, el hecho de definir mi candidatura a partir de una vocación de servicio.
Ujú. Cuando fue el gobierno de Pedro Castillo, llegó al poder, ¿qué sentiste en ese momento? Tú que me imagino que has batallado también contra el terrorismo, has visto la muerte de compañeros y has sufrido, como todos nosotros, esta lucha contra esta lacra terrorista, esa de Sendero Luminoso y el MRTA. Eh, ¿qué opinión tenías cuando Bermejo se sentaba, ya gracias a ahora está preso, gracias a Dios está preso, se sentaba y lo miraba de tú a tú al almirante Gianpietri en algunas conferencias que habían? ¿Eso también te motivaba o sentías algo que yo tengo que estar ahí y tengo que postular porque evidentemente no puedo permitir que esta gente, no, estos terroristas ocupen curules? ¿Qué es lo que sentías cuando estaba Bermejo y compañía? Porque todos los de Perú Libre, muchos tenían vinculaciones con Sendero. ¿Cuál era la impresión que tenías en ese momento? Bueno, naturalmente que creo como todos los peruanos, una lamentable y errada decisión que tuvieron algunos peruanos por no saber votar justamente y bueno, inclinaron la balanza a este señor que ya hablar de los antecedentes los conocemos muy bien, pero Mm, ciertamente pues en cada acto, en cada situación dejaba, como dicen, un sinsabor, digamos, en su manifestación, en su actitud, ¿no? Y de hecho, mm, cuando te refieres tú, por ejemplo, a la posición del congresista eh, con relación al congresista Gianpietri, o en este caso al almirante Gianpietri, para ser más preciso, efectivamente, pues daba una indignación el hecho de, digamos, de la forma desafiante cómo quería resolver, digamos, algo que verdaderamente está demostrado, ¿no? Y ujú, que a la luz de todos los hechos, el terrorismo, pues, por no decir así, eh, casi estuvo para lograr y lograr sus objetivos de la toma del poder, ¿no? A través de la así violencia es. y todo lo que conocemos. Entonces, Ujú, eh, yo me hacía unas reflexiones hace poco, conversábamos con algunos compañeros y hemos haciendo algunas remembranzas, ¿no? De poder ver y acordarnos de aquellos compañeros que incluso encontrábamos sin brazos y sin piernas y producto pues de toda esa maldad y esa violencia que desarrolló Sendero Luminoso en la época del terrorismo, ¿no? Y bueno, que todo lo hemos vivido, particularmente nuestra generación, ¿no? Entonces, imagínate pues que el Movadef, que es este brazo político de Sendero Luminoso, quiera pues tomar, digamos, alguna postura en el Congreso, eso significa pues una, ¿cómo se llama? Vil afrenta, ¿no? Por no decirlo de otra manera. ujú, Y yo creo de ujú, que ahí el Estado justamente, y es un poco de lo que también aprovecho para explicar, ejerce su derecho y a través de la defensa justamente nacional, en algún momento impidió que este grupo, este brazo político postulara al Congreso, ¿no? Naturalmente, pues llegaron algunos y para suerte de nosotros ya están, como se dice, siendo investigados y bueno, pues esperemos que prontamente todos estén, como se dice, cumpliendo la condena que corresponde. ujú. La población está cansada de los comepollos, de los ganapanes y de la serie de congresistas pues que no se saben cómo aterrizaron en el Congreso ni al menos teniendo la preparación mínima, ¿no? Para ocupar esos cargos. Recuerdo mucho la anécdota de un par de congresistas impresentables que ni siquiera se habían preparado para una sesión de trabajo que hubo con el presidente del BCR, y el presidente del BCR tuvo que explicarles como Coquito para qué era, pues, cuál era la función del BCR, qué tareas desarrollaba, y ellos estaban perdidos solamente. Era una vergüenza verlos realmente en plena sesión de trabajo. Eh, yo quisiera que la población lo escuche y usted les diga con qué cualidades cree usted que cuenta para ejercer un buen papel en los 5 años como senador de la República. Mira, en primer lugar, sobre tu comentario, yo te diría que hacemos mal
en abrir puertas de esa naturaleza como hoy están, bueno, están, las normas están así, no podemos cambiarlas, pero bueno, si hubiera alguna propuesta llegado al Senado, yo lo haría, ¿no? Yo creo que para poder integrar, digamos, las filas del Senado, entrar a un curul en el Senado tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, tienes que guardar ciertos requisitos. Los requisitos están ahí, perfecto. Sabemos que es peruano de nacimiento, etcétera, mayores de 45, bueno, eso ya es el cliché de siempre, pero yo creo que tiene que haber otros matices y otros filtros que necesariamente tienen que estar dentro de esa línea, ¿no? Y principalmente conocimiento, experiencia. Yo no puedo, pues, ver es una vergüenza lo que tenemos, ¿no? Personas que, Ujú. como tú acabas de decir, los comechados, ¿cómo se llama? Los ¿cómo se llama? Estos que tienen este nombre de come pollo, bueno, Como pollo es- y tiene, demás. tiene tantos nombres que lo han, que hay tantos adjetivos que se han llevado, y lo último que fue pues bastante sorprendente, esto cuando uno de los funcionarios, creo un asesor, le estaba haciendo la pedicure, creo que esta congresista, Sí, ya no sí, recuerdo el sí. nombre, es denigrante, ¿no? O sea, una falta, digamos, eh, absoluta de todo orden, de principios y de valores. O sea, mira el nivel en el cual hemos llegado, ¿no? Y eso es lo que se Ujú. muestra al país y supuestamente, pues diríamos, se dicen ser los padres de la patria. Yo creo que una de las cualidades, o mejor dicho, de las cualidades que por lo menos modestamente creo tener para poder asumir este reto, en primer lugar, yo pongo en línea esta triada de liderazgo, ¿no? Como todo militar, la tenemos por naturaleza, ¿no? Nosotros somos líderes por naturaleza, el militar es líder por naturaleza. Y naturalmente Ujú. también en las organizaciones, tanto privadas como públicas. Otro componente importante es la disciplina. Como dice, desde que aprendí desde muy temprana edad, eh, la base fundamental de los ejércitos es la disciplina. Si no hay disciplina, pues no conseguimos nada, ¿no? Y la fortaleza que tiene que tener en este caso las personas que asumen retos como el Senado y como el diputado. Otra ¿Qué, que qué creo opinión te que merece estas sesiones virtuales en donde los congresistas pueden estar en la playa sesionando y están ahí virtualmente? ¿Crees que debería eliminarse esto, las sesiones virtuales y todas deberían ser presenciales? yo creo que sí, definitivamente. Mira, la virtualidad ayuda muchísimo. Hoy estamos haciendo una interacción virtual, pero Ujú. entendiéndose pues de que eh, cuál es el propósito y el fin. Y una sesión o una reunión de esa naturaleza y de ese nivel tiene que ser presencial. No hay mejor forma de poder interactuar con las personas. Y yo creo que es necesario la presencia de los congresistas. Eso de la virtualidad, imagínate, pues yo pongo de repente incluso la cara de la fotografía y de repente hasta ni siquiera estoy participando. Entonces es ¿cómo se dice? Una falta de respeto, por no decirlo de otra forma, ¿no? Esa vinculación. Y habrá que hacer algunos cambios, pues, para que justamente pueda ejercer una presencia efectiva de los congresistas cuando tengan que tomar decisiones, que por cierto, Exacto. para mí todas son importantes, ¿ah? No hay unas que puedan tener menos o más, sino todas son importantes. Sí, porque yo he visto algunas sesiones en donde la mitad, más de la mitad no está vacío. Dicen, no, está virtualmente. O sea, qué gracioso, imagínate. No, no, se pierde pues la conexión, de repente alguna coordinación que haya que hacer. O sea, definitivamente se desnaturaliza todo el tema. Y cambiando un poco de tema, ya enfocándonos en lo que es netamente tus líneas de campaña. em, ¿Qué es lo que sabemos que los candidatos al Congreso, la función del Congreso es fiscalizar, legislar y representar al pueblo en diversas instancias? ¿Cuáles serían las líneas de acción en las que de alguna manera priorizarías tu trabajo eh, parlamentario? Mira, yo tengo tres líneas básicas, ¿no? Que son importantes para mí. La primera de ellas es la seguridad y la defensa nacional, que es lo que, digamos, mejor conozco.
inteligencia Ujú. estratégica, que es una especialización que yo abrazo, ¿cierto? Y el desarrollo nacional, naturalmente. Sobre esto quiero aprovechar, porque tu pregunta es muy importante para mí, poder explicar algo, digamos, más que teoría, digamos, es el constructo del que yo le llamo de pensamiento. Fíjate, ¿y por qué construyo sobre esos ejes, digamos, el porqué, digamos, de mi enfoque, ¿no? El Estado, el Estado peruano se apoya en dos grandes pilares. Uno que es la seguridad nacional, por un lado, y por otra parte, lo que se conoce como el bienestar general. Estos dos pilares, a su vez, se constituyen en fines esenciales del Estado. Esos fines esenciales del Estado son componentes de eso que se conoce también como el bien común. El bien común, la realización de toda persona, de todo un componente, de toda una sociedad en su conjunto, ¿cierto? Entonces, estos dos pilares, fíjate, descansan sobre un soporte cada una de ellas. Para el caso de la seguridad nacional, la defensa nacional y para el caso de lo que es el bienestar general, el desarrollo nacional. Teniendo como base estos que se llaman instrumentos del Estado, permiten justamente alcanzar esos fines esenciales de lo que acabo de mencionar. En el caso de la defensa, para alcanzar la seguridad nacional y en el caso del desarrollo nacional, para alcanzar el bienestar general. Estos son interdependientes, están estrechamente ligados, es decir, uno vive para el otro. Pero en ese constructo de pensamiento, vale decir así, estos fines esenciales lo que quieren es concretar el fin supremo del Estado y la sociedad, que finalmente está pues en el artículo primero de la Constitución, que es la defensa de la persona, ¿no? Y el respeto de su unidad. Fíjate cómo se concatena esta parte, y bueno, tengo que ser honesto en decirte, este es un pensamiento marín, pensamiento CAE, del cual he tenido la oportunidad, soy profesor ahí en el Centro de Altos Estudios Nacionales, y que en verdad eh, me pareció una genialidad desde cuando lo aprendí hace muchos años, ¿no? Y por cierto, hace unos dos, el año pasado terminé el proyecto de investigación donde se han actualizado algunos conceptos, se han hecho nuevos planteamientos sobre la base de esta genialidad que en realidad todavía perdura y está vigente. Entonces, si eso tuviéramos, digamos, una pista, por expresarlo así, de este conocimiento, créeme que la cosa funcionaría y tendríamos una mirada de Estado. A veces, muchas veces, eh, el Ejecutivo particularmente tiene una mirada no de Estado. Y los, digamos, sus ministros, ¿no es cierto?, están más preocupados en el tema sectorial que en la mirada de Estado. Por eso es que tenemos que construir objetivos nacionales, tenemos que construir un gran plan nacional. Esas son las cosas que faltan, pero en resumida cuenta, estos tres ejes de los cuales yo te hablo, ¿cierto? Están, digamos, es el enfoque sobre el cual yo vengo trabajando, ¿no? Defensa, seguridad nacional, inteligencia estratégica y lo que corresponde al desarrollo nacional. Hablando de ese tema de defensa y seguridad nacional, hemos tenido pues hace poco el impasse de la situación de el ahora ya presidente electo Kast, en donde pues quería hacer que los venezolanos pasaran por nuestras fronteras y sacarlos de Chile. Se generó toda una situación ahí incómoda. Y bueno, todos sabemos pues que las fronteras son porosas, que hay un tema no hay una política nacional efectiva de fronteras. En ese sentido, ¿has pensado algún planteamiento para de alguna manera fortalecer nuestras fronteras o alguna iniciativa legislativa? Mira, yo creo de que las normas están. Sin embargo, algunas de ellas tienen que reestructurarse, pero por ejemplo, sabemos muy bien que el tema de las fronteras eh, está a cargo de la Policía Nacional. Naturalmente, sistema como sistema, no tenemos un sistema de vigilancia de fronteras. El Comando Conjunto, digamos, tiene una directiva al respecto, ¿no? Que sobre la cual se trabaja, pero no existe un sistema como tal. Y Mm. naturalmente esto requiere, digamos, crearlo, ¿no? Y a su vez fortalecerlo. Hoy por hoy las fronteras están ciertamente, podríamos decir, abandonadas
¿no? Y no por un tema de descuido, sino por falta de capacidades, ¿no? Tenemos limitados efectivos en el ejército, por ejemplo, que es una de las tareas que justamente se requiere, digamos, incrementar los efectivos del ejército para poder cubrir áreas que no solamente son los pasajes principales de las fronteras o las puertas de entrada, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de servir en muchos lugares y en muchas regiones del país, en la región tanto del sur como del norte, y a raíz de un trabajo especial que alguna vez tuve la oportunidad de realizar la Dirección Nacional de Inteligencia, me fui a toda la frontera del Perú y vi digamos, en situ, pude hacer, además de levantar el diagnóstico y establecer un análisis, la realidad cruda que tenemos en nuestra frontera, ¿no? No habían elementos de migraciones, la Policía Nacional no estaba en ese momento, no me pregunte qué hacía y dónde está, hicimos un informe, levantamos un informe y así te podría decir muchas cosas, ¿no? Ujú, Bueno, pero de hecho hay un problema que requiere, pues, ¿no? Y finalmente a tu pregunta, digamos, en la cual proponen ese tema de, digamos, de una salida binacional o como quiera llamársele, un corredor para atender el problema esto de los venezolanos en el país del sur. Fue un exabrupto en ese momento porque aquí nuestra frontera se respeta, nosotros somos soberanos, ¿no? Pues, ujú, pero de hecho creo que se entendió finalmente. ujú. Yo creo que este tema es una cuestión clave para ya como senador verificar que cumplan su función básicamente en la parte de fiscalización, ¿no? Para poder estar muy atentos porque un país que no tiene fronteras fuertes no puede hablar de un Estado verdaderamente consolidado, porque cualquiera pues entra a nuestro territorio como Pedro en su casa, así que definitivamente hay una tarea pendiente ahí. Luis, cuéntanos un poco más de Carlos y por qué decidiste postular por País para Todos. ¿Qué es lo que te motivó a postular por este partido? Y háblanos un poco del ideal, de sus principios básicos para conocerlos. A ver, mira, yo te puedo decir, si me preguntas por qué votar por Carlos Álvarez, Ujú, te diría algo eh, importante, ¿no? Muchas personas no han tenido la oportunidad de tratarlo, de conocerlo en profundidad. Es una persona con un sentimiento humano muy grande, digamos, un sentido patriótico enorme, ¿cierto? Que a mí me sorprende, y lo digo porque, caray, bueno, él siempre lo expresa, que también estuvo en el servicio militar en la Marina de Guerra de Perú, sí, pero tiene digamos, una mirada muy, muy especial en ese sentido, ¿no? Y bueno, además de conocerlo como en su arte, digamos, que profesionalmente pues él ha logrado el éxito, digamos, en ese aspecto, ¿cierto? Eh, Mucha gente no conoce que él ha tenido 40 años dedicados a una labor social, ¿no? Viajando a distintos lugares del país y sobre todo llevando ayuda, llevando donaciones, preocupándose por la gente más necesitada en todos los lugares donde ha visitado, ¿no? Visitando enfermos, pacientes oncológicos, niños que requieren medicina, que requieren atención, que requieren una alegría, que le lleven felicidad, que le lleven un momento de espacio y sano esparcimiento para que pueda, digamos, vitalizar su sistema inmunológico, ¿no? En el caso de los pacientes oncológicos, ¿no? Y también, por otro lado, el tema, pues, de la educación. Ha visitado escuelas, escuelitas y colegios, que están ciertamente abandonados, que donde no hay agua, no hay luz, bueno, tienen una serie de necesidades. Eso, por ejemplo, muchas personas no lo saben y él lo ha descrito muy bien. Yo soy testigo, parte de eso, porque lo conozco hace bastante tiempo atrás, ¿no? Y sabía ya de esta, digamos, gran labor que hace. También te puedo decir ujú, su preocupación por la seguridad, que es, digamos, el abanderado, por no decirlo así, de este tema, ujú, y es uno de los primeros que salió, y como yo siempre lo digo a muchos de mis compañeros, cuando tengo la oportunidad de conversar a personas, le digo, es el que se ha puesto y se ha fajado bien los pantalones.
¿Quién otro lo ha Ujú, hecho de esa naturaleza y en esa forma? ¿No? Al punto que ha sido extorsionado, al punto que también ha sido amenazado y sigue siendo amenazado. Entonces yo creo que más que una demostración, y yo diría, pues hoy no tenemos la suficiente, digamos, ¿cómo se dice?, visión de ver lo que, digamos, este hombre, este ser humano, hace por el país y quiere por el país hacer. Aparte de eso, te diré que también conoce la realidad, por lo mismo de que ha viajado pues a tantos lugares en el país, en el Perú. Y bueno, ¿qué te digo? Detrás de él también hay un equipo profesional de primer nivel, ¿cierto? Que justamente han sido convocados para poder llevar a cabo el plan de gobierno. Me incluyo ahí modestamente, pero también he participado en la parte que me corresponde, tanto en seguridad como en defensa nacional, ¿no? Haciendo los aportes necesarios para poder construir un Perú mejor. Y bueno, esto yo te diría sobre Carlos Álvarez, ¿no? ujú. Es importante, justo te iba a preguntar sobre el equipo, ¿no? Técnico que lo acompaña, porque el cuestionamiento que habría sobre su candidatura es que, bueno, él no tiene experiencia en gestión pública y puede tener muy buena voluntad de servir, pero no tiene esa experiencia en gestión. Y bueno, creo que el equipo que lo rodea, como tú bien señalas, pues ha desarrollado un plan de gobierno. Y hablando de ese plan de gobierno, ¿qué matices podrían señalar o qué alcance podría señalar así muy ligeramente de lo que se tiene proyectado para el Perú en el periodo 2026 al 2031? ¿Qué es lo que el Perú necesita para terminar de consolidar esta proyección de desarrollo que ahora tenemos con el megapuerto de Chancay, ahora el fortalecimiento de la base naval del Callao con presencia de Estados Unidos, la base aeroespacial que se va a hacer en Piura, las carreteras y toda esta proyección que hay para que la agroexportación pues nos posicione a nosotros, al Perú, como un país ya no solamente en perspectivas de desarrollo, sino ya liderando pues un sector importante de América del Sur y por qué no sentarnos a negociar en la mesa de tú a tú con Brasil, con Estados Unidos, con China, con los países que quieran hacer comercio con nosotros. ¿Qué opinión te merece este posicionamiento que estamos teniendo y cuáles serían las proyecciones para que consolidemos ese desarrollo? Mira, en primer lugar, atendiendo tu pregunta, el tema de Carlos Álvarez que mencionaste, es que mucha gente critica sobre el tema de que no conoce, que no tiene experiencia en gestión pública particularmente, yo siempre diría, ¿no? Y le diría a muchas de las personas, de qué experiencia hablamos. El presidente de la República lo que necesita, además de tener, sí, efectivamente una visión estratégica, un liderazgo, ¿cierto? Y sobre todo puesto bien los valores que son importantes, ¿sí? Ujú, Eh, que creo reconocer en él que es el hombre más adecuado para esta candidatura, para esta proyección como presidente de la República, como futuro presidente de la República. Y yo a veces hago algunas comparaciones, perdóname que toque esta ujú. partecita, ¿no? Sí, está Pero bien. si hacemos un poco de historia, el, creo que el hombre preparado, que lo prepararon para la gestión pública, que lo prepararon para gobernar, fue Alan García, allá por los años 80, cuando era muy joven y asumió a los 35 años, ¿no es verdad?, la presidencia de la Ujú, República, pero un caso excepcional que tuvo, digamos, el APRA en ese momento y que, bueno, preparó a un hombre de la talla de Alan que no está en discusión, naturalmente, y que, bueno, finalmente pues se consolidó ya a sus 60 y tantos años, ¿cierto? ujú, ujú, Después, si queremos hablar, por ejemplo, de eh, los que han venido posteriormente, estaríamos hablando de Fujimori, que, bueno, es un hombre profesional, ¿no? Pero de ujú. ahí nadie más, podríamos decir que ha estado en la gestión pública, ¿no? Y no sé si me dejo Ujú, entender. Si hablamos ujú, de claro. Kuczynski, si hablamos de Kuczynski en el mismo sentido, este hombre ha estado Está en el gobierno postulando de al Toledo. Senado, creo, también, ¿no?
Sí, exacto. Ha estado, y entonces, pero él, te voy mencionando tres personas y punto más nada. No lo tuvo Llanta, no lo tuvo, decir el propio, imagínate, pues estamos hablando del propio, ¿cómo se llama? Castillo, ¿no? Entonces, yo creo de que por ese lado, olvídate, pero Carlos, se ha venido preparando, ha venido investigando, ha venido levantando información muy importante y bueno, tiene este equipo profesional. Y con respecto Ujú, finalmente a lo que tú me dices con la parte, digamos, qué es lo que en todo caso que tendría que atenderse, consideramos que la lucha, primero el tema de la seguridad, que es principalmente, seguridad. y la Ujú, lucha contra el crimen, ¿no es la verdad? clave. Ujú, Ahí tenemos que hacer una reestructuración, por ejemplo, el sistema de inteligencia nacional, que por cierto esta ley, digamos, la 1141, pues data del año 2012, de la época de Ollanta Humala, si no más no recuerdo, y mira, han pasado cuántos años y no ha dado resultados, ¿no? ujú, Si no, pues no estaríamos con lo que tenemos ahorita. Además de lo que acabo de explicarte en la primera pregunta, que estamos cojos, ujú, porque también ujú, estamos cojos en el tema de seguridad nacional, porque el país ha tenido un enfoque de carácter desarrollista. Yo no te lo expliqué en la primera pregunta, pero lo aprovecho y ujú, hemos tenido una mirada, y no quiero decir, y que no se entienda, por favor, que no es importante, digamos, ese pilar que hablé del bienestar y el desarrollo nacional es importantísimo, pues es un pilar del Estado, pero nos hemos quedado solamente con ese enfoque desarrollista y no hemos mirado la defensa y la seguridad nacional, y por eso deberíamos es hacernos la básica pregunta, también, ¿por qué estamos por como estamos? supuesto. Si eso que Ujú, hablé al principio de la pregunta lo trasladamos finalmente a lo que me dices, yo creo que el Perú, de hecho, con el puerto de Chancay, por ejemplo, este ujú, megapuerto, nos va a abrir puertas enormes en el tema de las exportaciones, del comercio exterior, ¿no es verdad? Y las alianzas estratégicas que podamos consolidar con otros países, pero si no tenemos seguridad y no tenemos, ¿cómo se llama?, el apoyo y el instrumento necesario para poder tener esas capacidades, no vamos a poder progresar y no vamos a poder desarrollarnos, así de simple, ¿no? Yo creo que eso es importante. Ahora, ujú. Sin bueno, capacidad disuasiva, nadie nos va a tomar en serio y cualquiera va a creer que puede roncar, digamos, ahí nomás al ladito de nuestra frontera, porque no tenemos pues el armamento necesario y van a querer pues ningunearnos. Así que sí, lo hablo, digamos, en términos criollos para que la gente lo entienda, porque hubo bastante cuestionamiento con ese tema de la compra de los aviones y todo y defender al Estado también es una necesidad que tengamos una capacidad disuasiva mínima. Y es algo que la gente tiene que tomar conciencia de eso, ¿no? yo te diría sí, efectivamente. Ahora, un rol que le corresponde en este caso, y Carlos lo tiene claro también, Carlos Álvarez tiene claro esa parte, es que tenemos que generar estabilidad política y gobernabilidad. Tenemos que recuperar, mira, esta rotación de presidentes, conflictos, los últimos acontecimientos que se han Ujú, dado, digamos, con este escándalo que conocemos todos y que es noticia del día a día, es lamentable, ¿cierto? Entonces se necesita una unidad y estabilidad, ¿no? Un clima de consenso que es lo que se tiene que buscar, ¿cierto? Y fortalecimiento de las instituciones para justamente poder eh, conseguir los objetivos que estamos buscando en todos los temas, en todos los sectores, salud principalmente, educación, ¿no? Interior, defensa, bueno, y otros más que de repente podríamos señalar, pero necesariamente hay un fortalecimiento institucional que se requiere. Eso es lo ujú. que te podría mencionar con respecto a Eh, la... sí, yo quisiera preguntar respecto a, ya en términos más generales, ¿el partido se califica de derecha, centro derecha, centro izquierda? ¿Cuál es el lineamiento ideológico? En dónde más o menos, en qué lado de la orilla se ubican? El partido está en un centro, digamos, un centro derecha, ¿no? Está, digamos, y sobre los principios, pero como dice Carlos, y bien claro lo deja entrever varias oportunidades, aquí no se tratan de ideologías, no se trata, digamos, de hablar de izquierda o de derecha, lo que se trata es de aplicar el sentido común. Queremos que el país progrese,
¿no? Y él mismo lo dice, llegado al poder, llegado a la presidencia de la República, él va a convocar a los expertos, a los mejores que conozcan distintos temas, no importando si es de izquierda o de derecha, lo que quiere conseguir él es lograr justamente que el país salga adelante. Entonces, bajo Ujú, ese principio, pues es aplicación del sentido común. Creo que todos los peruanos esperan ujú, eso, en definitiva, ¿no? ujú, Pero de hecho, algo que sí yo quiero rescatar en cuanto, digamos, a los principios de los que tú mencionabas del ideario del partido, por ejemplo, algo que yo, por ujú, ejemplo, sí me identifico mucho es, por ejemplo, el de la persona al centro, ¿no? Tiene 8 principios, ¿no? No te lo voy a mencionar todos, pero son básicamente, yo me identifico con 2 de ellos, la persona al centro. ¿Y por qué? Porque este principio está muy vinculado al artículo primero de la Constitución, la defensa de la persona y el respeto de su dignidad, ¿no? Aquí lo que ujú, se quiere es justamente mejorar la vida de las personas, ¿no? Proteger el Estado que proteja a los más necesitados. Y en cuanto al ujú, otro, la seguridad para el progreso, lo que ya veníamos hablando. No podemos, ujú, sin seguridad no tenemos salud, no tenemos educación, no hay inversiones, no hay convivencia social, es decir, no hay nada en conclusión. Entonces yo creo que ujú, esto es importante conocer porque estos son conceptos básicos para poder entender digamos, cómo debemos mirar al Estado, cómo debemos mirar al país. ujú. Ahora, postulas por Lima. ¿Cómo visualizas Lima de aquí a 5 años? ¿Qué perspectivas tendrías para poder, de alguna manera, desde la labor legislativa, contribuir al desarrollo de la región? Mira, yo creo que Lima, por cierto, hice un saludo especial por Lima por sus 491 años de vida. Aniversario. La ciudad de las Reyes, la ciudad de los Reyes. La ciudad de los Reyes, ¿no? Con grandes calles y avenidas, ¿no? Y recuerdo una canción de mi madre que por cierto, en paz descanse, ella le cantaba a Lima hace muchos años. Y bueno, Lima ha crecido exponencialmente, diríamos, y muy desordenada, como bien sabemos, ¿no? Ujú, Pero principalmente, y perdona que tengamos que tocar ese tema, hoy por hoy hay 2 cosas que tienen que solucionarse. La informalidad que campea, ¿cierto? Y que no es solamente acá ujú, en Lima, pero a nivel nacional, pero la informalidad, que es un tema que digamos, trabajarla, ¿sí? Y el otro, pues, es la seguridad. Yo creo que esos dos son los elementos principales para un cambio y un próximo, digamos, futuro de esta gran Lima que esperamos, ¿no? Por lo demás, ujú, la infraestructura que necesariamente tiene, porque Lima tiene un problema de infraestructura, ha crecido, digamos, como lo explico, pero creo que la gran obra maestra, desordenadamente. Ujú, exactamente, la gran obra maestra fue la que nos dejó el Tucán, me acuerdo por su sobrenombre, ¿no? ujú, En esa época, por los años 70 de la vía expresa. Pero de ahí ujú. las obras que han habido han sido complementarias y bueno, ahora se están haciendo otras. Esperemos pues que definitivamente se puedan desarrollar. Pero de hecho tenemos que, en mi calidad de senador, asumiendo esa responsabilidad, yo tengo dentro de las funciones aprobar, ¿no es cierto?, modificar y también desestimar aquellos proyectos de ley que presente la Cámara de Diputados. Y en ese sentido, bueno, pues si aparecen pues posturas populistas o leyes populistas, naturalmente pues no van a pasar, ¿no? Aprovecho también para decirte que, por ejemplo, las leyes pro crimen pues deben ser derogadas, ¿no? Cosa que eso también últimamente pues ha sido bastante cuestionado, ¿no? Hay mucho por hacer y Lima creo que es, en este caso ahorita yo como senador y postulando por Lima se requiere urgentemente aplicar. Justamente sobre el tema de las leyes pro crimen, bueno, las mal llamadas leyes pro crimen, ha habido toda una narrativa que la ha desarrollado un poco cierto sector caviar. Habría que identificar ley por ley para ver qué modificaciones, qué cosas tendrían pues que mejorarse o implementarse, porque definitivamente es un tema macro, no centrarnos en descalificar normas
bueno, pues de alguna manera han querido dar un aporte, pero podrían tener modificaciones y obviamente siempre pensando en la población. Para ir terminando la entrevista, hace unos años tuvimos el embate de una guerra, una batalla cultural. La ideología de género, el progresismo, el wokismo, atentó pues contra las columnas mismas de la cultura peruana, ¿no? En realidad de toda Latinoamérica, Estados Unidos, Europa también tuvo su propia batalla, pero aquí en Perú se libró una batalla frontal en donde incluso la ideología de género fue adoptada como política pública, como llamado enfoque de género, y bueno, con todas las implicancias ideológicas. Eh, en el caso de específicamente del proyecto de unión civil, por ejemplo, sabemos que el congresista Cabero estuvo promoviendo eso y bueno, ahora está en una comisión, se quedó su proyecto eh, pendiente de aprobación. ¿Ustedes apoyarían la unión civil o defienden la familia como la unión del hombre y la mujer, la familia natural? Bueno, si me preguntas a mí, yo defiendo a la familia, ¿cierto? Ujú, Pero hemos sido muy precisos sobre eso. Yo creo de que todos tenemos derechos a respetarnos los unos a los otros, ¿cierto? Lo más importante es poder entender de que, digamos, a los niños no se le toca y a los niños nadie tiene por qué decidir por ellos. Y una vez adultos, ellos pueden elegir lo que quieran, finalmente. Pero ujú, consideramos en esa línea de pensamiento que la familia es fundamental porque es el núcleo base de todo estado, de todo país. Es el núcleo base. Si no hay una familia, no se puede construir cosas y eso creo que es el principal factor sobre el cual tenemos que orientar también. ujú. Y en el tema también hubo un lobby a favor del aborto en ciertos casos que estuvo promovido por Flores Tristán, Manuela Ramos, Amnistía Internacional y una serie de ONGs que con dinero se dice, la Open Society de George Soros promovían esta agenda pro aborto. ¿Ustedes defienden la vida, las dos vidas, la vida de la madre y el niño desde la concepción o estarían también a favor de considerar el aborto en ciertas circunstancias? Bueno, definitivamente la vida es lo principal. Creo que Dios nos ha dado la oportunidad ¿cómo se llama?, eh, de tener vida y hay que respetar eso, ¿no? Naturalmente, ¿qué te digo? Si me lo preguntas a mí, también te lo digo de Ujú, la misma forma, ¿no? ujú, La vida es una bendición, ¿no? Yo parto de eso. ujú. Y para concluir, el tema educativo, doctor Luis Yataco, para concluir la parte educativa, hay mucho por hacer. Un mensaje final para los padres de familia y los jóvenes que ahora van a votar por primera vez este 12 de abril. Hay mucha esperanza en cambios positivos para el país, pero quisiéramos que nos dé un mensaje para todos ellos, los jóvenes que van a votar por primera vez y también los padres de familia preocupados por sus niños y por sus hijos, adolescentes y jóvenes que están en la etapa universitaria. Mira, yo lo que les puedo decir a todos tus seguidores, que miren bien el perfil de cada candidato. Hoy tenemos, digamos, la oportunidad, no como hace años atrás, que no teníamos la tecnología suficiente, tenemos la oportunidad de poder ingresar al Jurado Nacional de Elecciones y ver quiénes son cada candidato, qué cosa es lo que tiene detrás, cuál es su perfil, cuál es su, digamos, su profesión, cuáles son sus, digamos, virtudes y una serie de cosas digamos, le van a sumar para poder votar por esa persona. Partiendo de que se entiende que no tienen, digamos, antecedentes ¿cómo se llama?, de condenas y todo, porque, bueno, eso ya está declarado en la hoja de vida, ¿no es verdad? Pero Mm, sí considero de que es importantísimo ver, digamos, quién es ese candidato.
a partir de ahí para poder, digamos, como se dice, no arrepentirnos después, ¿no? Y no se puedan arrepentir. Los jóvenes juegan un papel importante hoy por hoy. Es más, aprovecho para decirte, yo una de las cosas que pienso hacer dentro del Senado, Dios mediante pueda llegar a él, eh, lo primero que voy a hacer es abrir mi despacho, abrir mi puerta para todos los jóvenes del Perú. Esa va a ser una de las cosas que principalmente voy a realizar porque creo que con ellos se puede construir el país aquí a un futuro mejor. Quiero que ellos sean parte de la obra, sean coautores de la obra en la construcción del país. ¿Por qué? Porque sencillamente ellos van a ser los que van a tomar las decisiones en el futuro. Ya no estaremos nosotros. Entonces ellos mismos van a ser coactores de su obra, de lo que hicieron o de lo que no hicieron. Cuando estén en el futuro, o sea, de aquí a 40 años más adelante, ellos van a poder decir, esto hice, esto no hicieron, y ellos van a ser van a ser críticos de su propia, digamos, trabajo. Y esta es parte digamos, del aprendizaje también en política para que estos jóvenes puedan ser mejor que nosotros. Eso es lo que yo le diría a los padres y a los jóvenes: voten bien, sepan por quién votar, ¿no? Y investiguen a cada uno de sus, digamos, candidatos que van a poner, que van a, digamos, a tachar o a marcar el día de la votación. Así es. Quiero, Entonces, sí, sí, te dejo continuar la idea. Quería cerrar, bueno, en todo caso ya la entrevista por lo que me dices. Ujú. Mira, no sé, creo que lo dije en algún momento, ya ni recuerdo, he estado tan concentrado en varias cosas. Eh, yo creo que hay algo importante que debo dejar bien claro. Hace muchos años, estamos hablando 40 años porque recién he cumplido bodas de rubí en mi promoción de la escuela militar cuando egresé como oficial del ejército en el año 86, y me entregaron lo que se conoce como la espada de mando, ¿no es cierto? La nación me confirió la espada de mando. Hoy, llegando al Senado, tal vez ya no tenga la espada de mando, porque es otro escenario. Lo que voy a tener es la pluma y voy a tener las voces del pueblo, que son con las cuales mi instrumento y mi fuerza para poder hacer los cambios necesarios que requiere este país. Muchas gracias, Luis Yataco. Entonces, este 12 de abril tenemos al candidato Luis Yataco que postula con el número 1 por el Partido País para Todos. ¿Cuál es el símbolo del Partido País para Todos? La carretera, ¿no? La Es un carretera. camino, hay que mirarlo como un camino al futuro, un camino prometedor, un camino seguro. Es una carretera, es un camino de color negro con un fondo amarillo. Ah, ok, ok. Así que ahí está el símbolo y bueno, ha sido una entrevista muy importante, muy interesante y yo destaco particularmente mi admiración por todos aquellos que han estudiado y que enseñan en el CAE. Son gente brillante, capacitada, equipada, así que definitivamente es una carta muy importante el contar con personal valiosísimo que salga del CAEN. Así que todos mis deseos de éxitos y que pues pueda ocupar una curul y desde esa instancia representar los altos intereses nacionales. Muy buenas noches, Luis, y que Dios te bendiga y todos los éxitos para tu campaña. Gracias, y me despido con un cordial saludo y fraterno para todos tus oyentes, para todos tus televidentes, todos tus seguidores. Muchas gracias por la oportunidad también, Mariela. Hasta luego, una nueva Muchas, ocasión. muchas gracias, muy buenas noches. Esta ha sido la entrevista a Luis Yataco del Partido País para Todo, candidato número 1 al Senado por Lima. Nos vemos en la siguiente edición.